Algo más grande se avecinaba. Eso fue lo que All Might había dicho después de leer el diario de Fox. Sukauchi tuvo que contenerse para no gritar que algo grande ya estaba allí. Latente bajo sus pies, bajo los caminos rellenados y las estructuras reconstruidas había huesos y restos de humanos y gnomos. O tal vez, según el diario de Fox, todos eran humanos. Solo aquellos a quienes no pudo salvar demasiado tarde. Desde que adquirieron el diario, casi todos los casos de personas desaparecidas a los que tuvo acceso fueron rescatados, se analizaron sus peculiaridades y luego intentaron relacionarlos con diferentes ataques gnomo. Hasta el momento, una cantidad alarmantemente grande había coincidido. El caso se había mantenido en secreto para no sembrar el pánico. Hasta donde el público sabía, los gnomus eran simplemente monstruos creados por la peculiaridad de alguien. No eran seres queridos cortados y transformados en asesinos sin autonomía. Pero Sukauchi lo sabía, y eso solo lo hacía entrar en pánico aún más entre ataques. En el tiempo en que se podía capturar a más personas, se podían crear más gnomos. Se suponía que Sukauchi no debía pasar sus vacaciones en una azotea, pero cuando las cosas se ponían difíciles, estaba dispuesto a obtener información de cualquiera. La comisión se aferraba a cada palabra de Fox, y cada acción suya parecía repercutir en la cadena de mando. Fox era un justiciero que sabía demasiado y, hasta donde sabían, no podían detenerlo. Era una combinación aterradora. La única razón por la que no habían arrestado ya al chico a la fuerza era la repercusión pública y la constante afirmación de Netsu de que esa era la mejor opción. Que podían arrestarlo poco a poco. Dudaba que ninguna de esas razones le sirviera de nada si alguien lo pillaba buscando a propósito al pequeño alborotador, pero lo hacía de todos modos. Porque Sukauchi estaba preocupado, y estaba terriblemente preocupado. Faltaban solo 2 semanas para el examen de admisión a la UA y algo no encajaba. Maldita sea, se dedicó a este trabajo para ayudar a la gente. Para unir las piezas del rompecabezas y usarlo para pintar un panorama general de un asesinato, un robo o incluso un secuestro, pero este caso parecía un cabo suelto tras otro. Todo era importante, pero también lo era la nada, y había un enorme agujero en el medio con el nombre de Fox. Aunque no tenía idea de cuál era el nombre de Fox, cuando vio al chico por primera vez, estaba al borde de un tejado a kilómetros de distancia. Esculpido en el sol poniente como un retrato. No estaba con sus nuevos compañeros, que parecían seguirlo como ovejas perdidas y le estaban provocando migraña, lo cual era prometedor. Zorro podría haber tenido más oportunidad de hablar libremente si no lo hubiera seguido un patito. Oh, perdón, bebé conejo, gato o abeja. Pero entonces, tan rápido como apareció, Fox se fue de nuevo. Persiguió gritos y silencios por igual, y siempre salía con algún tipo de criminal. Era extraordinario. No le fue de ayuda en su apuro de tiempo. No sabía si Fox lo estaba evitando o si simplemente no oía sus gritos cada vez que la máscara naranja entraba en su campo de visión. La idea de evitarlo se hizo evidente cuando la máscara se giró directamente hacia él y aún así huyó. Le bastó gritar que solo quería hacer algunas preguntas y que Eraser confiaba en él para que el zorro finalmente le diera una oportunidad. Incluso estando al borde del tejado, a escasos centímetros de caer en lo que debería ser la muerte de alguien. Normalmente no me llaman a menos que estén en peligro, dijo Fox con un tono de voz molesto que parecía el de un niño malhumorado. Solo tenía unos 15 años, ¿verdad? La idea de que se les estaba acabando el tiempo para entrar en la UA con sus compañeros le entró por la cabeza y luego se negó a irse. Tendría que hablar con Netsu sobre eso. Sukauchi se aclaró la garganta y luego volvió al tema. Extendió la mano hacia el justiciero e intentó presentarse. Fox, soy el detective Su. Sé quién eres, lo interrumpió Fox, con la parte visible de su rostro tan inexpresiva como siempre. Supuso que el chico lo miraba fijamente bajo la máscara, pero al menos no mentía. ¿Qué quieres? Información, nada más. Aquí no hay nada para capturarte. No quiero capturarte, solo quiero tu cooperación. Vino solo, ni siquiera le contó a nadie lo que hacía. Una decisión estúpida, la verdad, pero necesitaba que Fox confiara en él. Necesitaba que el niño traumatizado que tenía delante le diera las piezas que faltaban. Fox cambió de postura, ladeó la cabeza y dejó caer los brazos. Parecía menos aprensivo, menos cauteloso. Creí haberte dado información en mi diario. Me llevó un tiempo escribirlo, ¿entiendes? El diario no me dice cómo sabes esa información, ni tampoco me dice qué crees que está planeando ahora el loco. ¿Cómo lo sé? Simplemente no es asunto de nadie.
Fox rió, no con una carcajada sincera, sino con una carcajada. Pero puedo ayudarte con la segunda parte. Bajó del borde del tejado y se dirigió directamente hacia el detective. Le entregaron su cuaderno de preguntas sin oponer resistencia. Tsukauchi ya había roto muchísimos protocolos solo por estar allí. ¿Qué más valían para la lista? El justiciero lo tomó con calma y lo abrió por una página al azar. Había leído varias páginas a la velocidad del rayo, a juzgar por lo rápido que las pasó antes de que Tsukauchi empezara a hablar. Durante 6 meses seguidos, sufrimos al menos un ataque de Nomu en algún lugar de Japón cada 2 semanas, pero en los últimos 2 meses, nada. ¿Por qué? Bueno, probablemente esté reuniendo fuerzas, asegurándose de tener todos sus suministros. Probablemente se esté preparando para algo grande. Fox se encogió de hombros, hablando con una vaguedad que no pudo entender como mentira. Una estrategia que era la mejor alternativa para su don, y ni siquiera le sorprendió que Fox lo supiera. ¿Qué sería ese algo grande? Era demasiado pedir que alguien hablara directamente sobre esto. Su mayor meta es ser el gobernante de todo. Que todos los hombres y mujeres se arrodillen a sus pies mientras él trae al mundo a una nueva era, pero tiene otros objetivos. Objetivos como deshacerse de All Might. Fox comenzó a caminar de un lado a otro mientras hablaba, cada paso más rápido que el anterior. Sin embargo, ni una sola mentira salió de su boca. Ya había oído a All Might hablar vagamente de él. Rozaba la idea de quién era o qué había hecho sin acercarse siquiera a lo que quería. Fox acababa de abrir una puerta, y dudaba que pudiera volver a cerrarla. ¿Crees que está creando un Nomu para intentar derrotar a All Might?, preguntó Tsukauchi. Con los pocos ataques de Nomu que All Might había recibido lo suficientemente cerca y con tiempo suficiente para combatir, se deshizo de los monstruos en minutos. Solo quedó su destrucción. Seguía siendo su símbolo de paz, pero si este All for One encontraba la manera de romper eso. Entonces no quería pensar en lo que sucedería después. Lleva años con la idea, pero necesitaría una peculiaridad increíblemente poderosa. Algo que pudiera resistir incluso los golpes de All Might. Algo así como amortiguación, sugirió, y las implicaciones de sus palabras solo se hicieron evidentes cuando Fox se detuvo a medio paso. El justiciero casi tropieza con sus propios pies, pero seguía paralizado. Pensando, ¿dónde se guarda el cuerpo de Phantom? Su voz sonaba hueca, como cuando el ser querido de una persona desaparecida se dio por vencido en su búsqueda, pero aún así entró a preguntar. Tsukauchi había escuchado ese tipo de voces tantas veces en su trabajo, pero cada vez era más fácil oírlas. Simplemente era más fácil identificarlas. La enterraron, hijo, en el cementerio de la ciudad. Yo lo vi, intentó consolar a Fox. Por algo había seguridad alrededor del cementerio. Tsukauchi no tuvo tiempo de contarle sobre la seguridad antes de que el zorro se marchara, saliendo disparado del tejado sin ninguna preocupación. Observó cómo el justiciero aterrizaba, oyó el crujido de sus piernas y vio cómo se levantaba de todos modos. Era mucho más perturbador en persona que ante una cámara. ¡Zorro!, gritó, rebuscando en sus bolsillos para coger las llaves al ver al justiciero alejarse corriendo. Yo puedo conducir. Sus llaves tintinearon en el aire y llamaron la atención de Zorro. Caminó más despacio hacia la azotea, con una extremidad presente en sus primeros pasos antes de que se desintegrara. Tsukauchi bajó por las mismas destartaladas escaleras de incendios que usó para subir al edificio y acompañó al reacio justiciero de vuelta a su coche. El viaje transcurrió en silencio. Solo el sonido del coche en marcha y el pie de Fox rebotando en la alfombra los acompañaban. Era una sensación tensa, como cada viaje que Tsukauchi debía hacer para regresar a casa de la familia de una víctima. Saber que solo le aguardaban malas noticias. En cuanto su coche se estacionó, Fox se quedó inconsciente como un rayo. Corrió directo al cementerio a pesar de que el guardia gritó que estaba cerrado. Tsukauchi tuvo que mostrar rápidamente su placa y correr tras el chico para seguirlo. La tumba de Aiko lucía igual que la última vez que la vio. Fantasma, grabada justo debajo de su nombre, como si la hubiera pedido una noche cuando estaban solos en la estación. Había querido ser reconocida por el bien que había hecho. Tsukauchi no pudo negárselo después de su muerte. Aquí está. De todas formas, tenía pensado llevarle más flores. Tsukauchi se encogió de hombros a pesar de tener al niño frente a él y no poder verlo. Ese fue el primer momento en que se dio cuenta de lo niño que era Fox. Parecía diminuto frente a esa tumba, hundido y encogido. Tenía la piel pálida y el pelo despeinado, y Tsukauchi supo que era porque nadie lo había cuidado.
Fox era un niño pequeño que se arriesgó. Un niño que, según Eraserhead, se culpaba por la muerte de la persona cuya tumba estaba junto a él. Hijo, no fue tu culpa, intentó tranquilizarlo, pero el justiciero simplemente pisoteó el suelo. Una y otra vez pisoteó la tierra justo encima de la tumba de Phantom. Tsukauchi se adelantó para detenerlo, pero se tensó como una marioneta en una cuerda. No está ahí. Fox sonaba angustiado, como el niño mucho más viejo de lo que era que Eraser había descrito entre esos escombros. ¿Qué? El detective retrocedió un paso. Si hubiera pensado con lógica durante unos segundos, sabría que Fox no tenía forma de saberlo. Sus poderes nunca habían incluido detectar la ubicación de los cadáveres, excepto que el justiciero no había mentido, lo que significaba que lo creía de todo corazón. Eso podría ser aún más aterrador. La he arruinado incluso muerto, susurró Fox, cabizbajo y con los puños apretados contra su cabello. Tsukauchi observó, rígido como una tabla, cómo las manos del niño tiraban de cada mechón de cabello que podía agarrar. Parecía doloroso, y a juzgar por los gritos ahogados que soltaba, lo era. Eso o simplemente lloraba bajo su máscara de madera, oculto del mundo. Hijo, ¿cómo puedes saber eso? Avanzó lentamente, sin querer asustar al chico, mientras intentaba apartar las manos de su cabello antes de hacerse daño. Podría siquiera hacerse daño, con su don en el aire, pero a juzgar por las muecas y los gritos que había oído al chico, el detective no creía que su don anulara por completo el dolor. De hecho, probablemente sintió todo el dolor de la recuperación en un instante. Sus divagaciones mentales se vieron interrumpidas por el retroceso del chico. Lo agarró del brazo con fuerza y lo empujó, dejando al detective tambaleándose para mantenerse en pie. «Deja de llamarme así», gritó Fox, empezando a caminar de un lado a otro sobre la tumba aparentemente vacía. «No soy tu hijo y deberías estar muy contento por ello. Haré que alguien excave la tumba, pero hasta entonces no podemos estar seguros de que planeen hacer algo». Tsukauchi suspiró, con las manos en alto en un gesto defensivo y el cerebro trabajando a 1000 por hora para intentar seguirle el ritmo al chico. Ojalá hubiera traído a Eraser para arreglar este desastre. La van a usar contra All Might y más le vale ganar o estamos todos en serios problemas. Voy a encontrar a ese hijo de puta y voy a salvar a Eri. ¿Entiendes, detective? Voy a hacer lo que no hice la última vez y salvar otra vida inocente de ser transformada en uno de esos monstruos, ¿de acuerdo?, despotricó Fox, quedándose sin aliento en varios momentos y continuando a pesar de eso. Parecía desesperado, como si bajo toda esa ira y bravuconería se escondiera un chico que solo quería que esta pesadilla terminara. Tsukauchi ni siquiera podía culparlo. Observó al justiciero alejarse furioso con un peso en el pecho. Lo arrastró hacia abajo, directo al ataúd vacío sobre el que se encontraba. Todo se sentía mal. No los considero monstruos. Que conste, gritó, deteniendo al chico en seco una vez más. Para ser un monstruo, uno debe ser consciente de sus propias acciones. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Fox siguió caminando. La cojera de su pierna había desaparecido hacía tiempo, pero la joroba de sus hombros bastaba para que su andar pareciera doloroso. Casi como si él mismo llevara el cadáver del héroe a cuestas. Completamente solo en ese cementerio, Tsukauchi echó una última mirada a la tumba e hizo lo único que podía hacer, disculparse. No parecía suficiente. Desde el momento en que salió de ese cementerio hasta que fue a encontrarse con Eraser, Izuku vivió en un borrón. Un borrón intenso y apresurado que lo arrastraba de un lado a otro para cobrar cada uno de sus escasos favores por un poco de información. Cualquier cosa que pudiera decirle quién demonios robó el cuerpo de Phantom para su padre. Preguntó sobre ladrones de tumbas, secuestradores e incluso sobre traficantes con la esperanza de que alguien le dijera algo. Sin embargo, apenas consiguió nada. Indicios de una red de traficantes por aquí, el intento de secuestro de un héroe por allá, nada condujo a Phantom. Todo era un callejón sin salida. Incluso Davi le dijo que se largara, que no debía meterse en esas tonterías del secuestro. Como si no le gustara meterse en cosas en las que no debía meterse. Entonces Izuku cayó sobre Eraser y su día no pareció mejorar. Niña problemática, hasta que excavemos la tumba, cosa que no podemos hacer sin el permiso de su familia, no sabremos si se la han llevado. Eraser repitió la misma regla absurda por lo que parecía la 18ª vez. Sabía que se habían llevado a Phantom. No había nada más que espacio vacío en esa tumba, pero nadie le creería.
Todo lo que recibió fueron reglas y regulaciones y promesas de investigar si descubrían que habían robado su cuerpo, lo cual fue una enorme pérdida de tiempo. Lo ha sido, lo sé. ¿Cómo exactamente? Izuku escuchó el latido del héroe, esperando encontrar algo que le demostrara que estaba llegando a alguna parte. Era irritantemente rítmico. El latido constante que había venido a buscar en la oscuridad se volvió repetitivo con la luz. Simplemente lo hago bien, confía en mí. Por favor, resopló, tirándose el pelo de nuevo con frustración. No había ninguna prueba de que su padre hubiera sido quien se llevó el cuerpo de Phantom. Ni siquiera había nada que indicara que se la habían llevado, pero Izuku sabía que él lo había hecho. No era tan estúpido como para ignorarlo. El cuerpo de Phantom debió de haber sido robado en plena noche, cuando las cámaras estaban apagadas y no había testigos. El único hombre que se le ocurría capaz de hacerlo con tanta eficiencia era su padre. Y Izuku ni siquiera se había dado cuenta. Sabía cuánto habría querido su padre tener en sus manos un don como el de Phantom, y aún así no lo detuvo. La mano de Eraser se posó en su hombro. Era tan ligera como cualquier otro día, y aún así, se sentía mucho más pesada que nunca. Confío en ti, Fox, pero no puedo procesar a alguien por una corazonada, suspiró. Y tampoco puedo obligar a una familia en duelo a desenterrarla por una corazonada. No es solo una corazonada. Y me dijo que su familia era un desastre. Sus padres sí, sus hermanos son encantadores. De hecho, dijeron que querían conocerte. Izuku se desanimó. Su mano recorrió el borde de su máscara como si la madera áspera pudiera contener alguna respuesta. No podía hacerlo. No podía escuchar el latido de alguien y saber que había detenido el latido de alguien que le importaba. Ya había arruinado bastante a Phantom. No puedo. Pensé que dirías eso. Estaba demasiado tranquilo, demasiado firme. Izuku sentía una tormenta de justicia en su interior, y ver la calma en la costa solo lo enfurecía aún más. Eraser, no está en esa tumba, y si no está, significa que la tiene. Alguien tiene que avisar a All Might y que descanse y esté preparado, gritó, probablemente alertando de su presencia a quienquiera que caminara por la calle, pero ni siquiera a sí mismo le importaba. A Izuku le habían dicho que no demasiadas veces hoy, que se calmara o que no se metiera cuando la vida de otras personas estaba en juego. Eri estaba en juego. Conseguir que All Might estuviera de su lado fue la única salvación de su plan, y que todo se derrumbara porque fue derrotado por un Nomu de mierda sería la gota que colmó el vaso. Ya lo sabe, y por suerte ya está buscando la manera de ser un héroe por menos horas. Eraser habló con calma, en voz baja, como lo hacía en la nieve o después de encontrarlo entre los escombros. Por mucho que Izuku gritara, el héroe se propuso mantener la calma a su lado. Lo enfurecía y lo consolaba a partes iguales. Todo irá bien, niño problemático. No lo prometas, te trae mala suerte, resopló Izuku, apoyándose en el abrazo lateral de Eraser. Lo diré entonces, si All Might lo supiera, Izuku no podría hacer mucho más que buscar al culpable y mantener su plan según lo previsto. Sus patrullas tendrían que recorrer el cementerio de ahora en adelante por si acaso, y probablemente necesitaría instalar cámaras allí, pero eso era todo lo que podía hacer. Aprender de sus errores y no volver a cometerlos. Sería un error ignorar la poca información que había obtenido esa noche entre cada, piérdete, y el, no te salgas. Un cargamento de quién sabe qué en un almacén abandonado al que no debía acercarse por su propia seguridad, parecía su tipo de fiesta. Bueno, se supone que habrá algún tipo de cargamento esta noche. Unas personas que me aprecian me dijeron que es demasiado peligroso, pero te tengo, así que es mejor que lo que suelo hacer la mayoría de las noches. Izuku resopló y se puso de pie. Sacudió la pierna un par de veces para despertarla y tuvo hormigueo durante 5 segundos antes de que se recuperara. Dirige el camino entonces, niño problema, resopló Eraser, y luego agarró la mano de Fox y se levantó. Los dos adoptaron un ritmo sencillo mientras saltaban por el cielo hacia donde Izuku suponía que estaba el almacén. Solo tenía una vaga indicación de la ubicación, así que una vez que llegó al área, solo contó con la ayuda de su oído. Izuku bloqueó todo sonido de pasos y latidos, y se concentró en buscar conversaciones, cajas en movimiento o el amartillado de armas. Cualquier cosa que pudiera indicar un punto de entrega o algún trato. Corría en la oscuridad, literalmente en círculos, buscándolo, pero tenía que seguir buscando. Sabía que estaría en algún lugar. Si le mentían, se enojaría mucho con ese imbécil y probablemente no volvería a hablarle.
Quizás incluso lo acecharía para que lo arrestaran. Esa era su nueva táctica favorita. Acaba con el crimen y se venga, todos ganan, en serio. Niño problemático, ¿sabes a dónde vas?, preguntó Eraser tras la séptima vuelta. Izuku no tardó en callarlo, pues sus oídos aprovecharon ese instante para captarlo. Llanto, cuerda atada a la piel, gritos ahogados. Bueno, al menos descubrió de qué se trataba el envío. El héroe lo siguió con un gruñido mientras cambiaba de dirección, saltando y corriendo lo más rápido que pudo para llegar al almacén. Era grande, con mucho espacio vacío y fuertes ecos que le indicaban dónde estaban las cosas. Por suerte, no había guardias en las puertas, así que ambos podían tener una vista clara del lugar sin temor a ser vistos. «¿Está ahí dentro?», Izuku asintió ante la pregunta, con el oído aún atento a los sonidos del interior. Había armas, muchas armas. Personas a punta de pistola, más armas escondidas en cajas. Si el concepto de gatillo fácil se refiriera a un grupo de personas, serían esas personas. Las cuerdas y el llanto ahogado eran solo la guinda del pastel. ¿Qué están enviando exactamente? Eraser se arrodilló junto a él en la azotea. El sonido de sus pasos coincidía perfectamente con el de un criminal dentro. Gente. El corazón del héroe dio un vuelco y se aceleró antes de calmarse. Izuku sospechaba desde hacía tiempo que Eraser sabía cuando alguien estaba estresado o incluso qué sentía, hasta cierto punto. Siempre intentaba mantener sus emociones lo más discretas posible. Su ritmo cardíaco siempre intentaba mantenerse en calma. No siempre funcionaba, pero la intención era evidente. Se sentía bien que alguien pensara en él. Zorro, puedo hacer esto yo solo. Esta no es mi primera vez en una situación de tráfico, Eraser. ¿Cuál es el plan? Eraser suspiró y empezó a escribir en su teléfono mientras hablaba sin parar sobre el procedimiento y cómo conseguir refuerzos para Izuku. Estaba escuchando, en parte, pero tenía otras cosas en las que concentrarse. Cosas importantes, como prestar atención a cada palabra que se decía dentro del almacén. Hablaban vagamente, y probablemente lo habían codificado por si alguien podía oírlos. Distinguió alguna frase ocasional, como que las víctimas eran unos cabrones inquietos, y que más les valía que les pagaran bien por la entrega. Al parecer, muchos de los botines de estos tipos habían sido manipulados recientemente, así que la paga por cada uno sería mejor. Izuku estuvo tomando notas mentalmente todo el tiempo. Aunque su atención debería estar centrada en su padre, podría investigar a otros capos si fuera necesario. El sonido de una cuerda arrastrándose le llegó a los oídos, seguido del sonido de su caída al suelo. Había un niño, un adolescente en realidad, y su corazón latía con fuerza. Las cuerdas ya no estaban alrededor de sus muñecas. Probablemente tenía algo que ver con su don, pero Izuku no tenía tiempo para investigarlo. No cuando podía oírlo girar la cabeza de un lado a otro, con el corazón acelerado y la adrenalina probablemente bombeando por todo su cuerpo. Iba a intentar huir. Solo había 5 personas allí y 3 de ellas estaban reunidas en la parte trasera. Hubiera sido un buen plan huir si no fuera por las armas que le apuntarían apenas segundos después de que saliera corriendo. Lo matarían. Las víctimas son la prioridad. Puedo conseguir refuerzos en 10 minutos, así que podemos esperarlos aquí. No tienen 10 minutos, lo interrumpió Izuku, poniéndose de pie de un salto al mismo tiempo que el chico echaba a correr. Zorro, oyó gritar a Eraser mientras corría hacia la entrada del almacén. El sonido coincidió con el disparo en el hombro del chico. Cayó al suelo, e Izuku abrió la puerta de una patada segundos después. Solo cuando 2 pistolas le apuntaban directamente a la cabeza y 3 más se dirigían hacia él, se dio cuenta de lo mal que había sido el plan. Vamos, grandullón, podemos hacerlo un poco mejor. Sí, Fox se rió, y de inmediato recibió un disparo en el brazo. El metal le atravesó la piel y el músculo en ambos sentidos y aterrizó de nuevo en el suelo, ensangrentado y libre. Bueno, definitivamente podría haber sido peor. Corrió hacia el primer tipo y usó su martillo para soltarle el arma. 5 balas le dispararon en su carrera, de ambos pistoleros, y logró esquivar 2. Otras 2 le atravesaron el pecho y la pierna, mientras que la tercera se alojó en su hombro. El dolor de la piel que intentaba extenderse alrededor del metal ya empezaba a arder, pero el sonido de gritos ahogados mantenía su adrenalina. Eraser se unió a la fiesta poco después. Su bufanda le arrebató el arma de la mano al otro tipo y lo tiró al suelo. Fox estaba dando tumbos con el otro tipo cuando lo oyó. Los otros 3 hombres escapaban a toda prisa por la puerta trasera.
Las sirenas de la policía aún no estaban cerca. Si salían corriendo, simplemente se largarían. En un movimiento lleno de miedo y una punzada de culpa por haber entrado demasiado pronto, Izuku arrojó al hombre con el que luchaba hacia Eraser y corrió hacia la puerta trasera. La empuñadura del cuchillo le puso los nudillos blancos y el hombro le gritaba a cada paso. Un hombre notó su gruñido al señalarlo a los otros dos, y en segundos una pared de fuego se dirigía directamente hacia él. Izuku apenas logró esquivarlo a tiempo, y el calor de las llamas le lamió los costados al zambullirse. Los hombres apenas se inmutaron, continuando su plan de escape sin problemas. El brazo de Izuku se tambaleó hacia atrás y se lanzó antes de que se diera cuenta, y entonces el cuchillo se clavó en el brazo del bombero. ¡Mierda!, gritó, mientras la sangre brotaba convulsivamente de la herida. Izuku conocía esa voz, otra voz que conocía le decía que no sacara el cuchillo, y luego escaparon mientras Fox se ponía de pie a toda prisa. Contuvo los jadeos de dolor mientras liberaba a la víctima. Una idea horrible considerando cómo le ardía el hombro cada segundo que la bala permanecía alojada, pero necesitaba sentir el dolor un segundo. ¿Por qué demonios estaban Davi y Hiran involucrados en esto? Hiran, era de esperar. El hombre era un corredor apático y egoísta que se mantenía alejado de los problemas pase lo que pase. Lo más impactante de estar involucrado en un secuestro fue que estaba en el lugar de los hechos. O tal vez solo estaba entregando el dinero de quienquiera que trabajara para él ese día. Davi le dolió más. Claro, trabajaba en un sitio turbio y hacía la vista gorda, pero era amable. Odiaba esforzarse y le daba comida gratis. Al parecer, también secuestraba por su cuenta. Finalmente, la policía llegó, con ambulancias justo detrás. Izuku ignoró la atención médica y se sentó solo en un rincón del almacén para sacarse la bala. Sacó un segundo cuchillo del cinturón y lo alineó con el lugar donde creía que estaba alojada la bala. Tras unas cuantas respiraciones profundas, el cuchillo seguía allí, temblando en sus manos. ¡Zorro!, gritó Eraser, frenando el impulso. El héroe se le acercó con furia, una furia que no había oído en mucho tiempo. Si hubieras esperado refuerzos, podríamos haberlos alcanzado. Y ese niño podría estar desangrándose, replicó Izuku con fuerza, mientras el cuchillo seguía patéticamente suspendido sobre su piel. No los habrían matado. Tienes que pensarlo bien, suspiró, arrodillándose junto a él y quitándole el cuchillo. Al menos esta vez no tuvo que dar explicaciones mientras el héroe le hundía el cuchillo en la piel. Sentía el hombro entumecido. Un hormigueo le recorrió el brazo entumecido mientras la sangre manaba de la herida y su don trabajaba incansablemente para cerrarse alrededor del cuchillo. La bala cayó al suelo con un estruendo metálico y la piel se cerró tras ella. El héroe tardó unos segundos en preguntarle si estaba bien antes de retomar su diatriba. A Izuku no le importaba. No era un héroe, no seguía los procedimientos y no necesitaba hacer nada más que salvar gente. Sí, ojalá hubiera podido atrapar a esos hombres que conocía y que encontraría en una semana, pero para él, salvar la vida de alguien era mucho más importante. Eraser ni siquiera parecía enojado, solo frustrado. Su cinturón se sentía más ligero sin el cuchillo dentro. No pesaba mucho, pero al poner la mano en la cadera, la sensación de vacío aún resonaba allí. Pasó los dedos por los bordes de los cuchillos que aún quedaban. La protuberancia del rastreador que Denki había instalado sobresalía como un pulgar dolorido. Me quitó el cuchillo, susurró Izuku, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Puedes conseguir un cuchillo nuevo. Miró a Eraser, blandiendo el filo de uno de sus cuchillos restantes como si fuera un premio. Tengo rastreadores en mis cuchillos. Maldito cabrón, rió Eraser, levantando las manos. Bueno, entonces, guíame, niño problemático. Una llamada rápida a Denki y en cuestión de minutos supo la ubicación de los tres. Solo tardaron unos 20 minutos en llegar caminando al apartamento donde estaban escondidos. Probablemente era el refugio más cercano que Hiran tenía para poder pasar desapercibidos, pero Izuku no podía evitar la esperanza de que fuera un lugar más permanente. Algún lugar donde Hiran escondiera algún papeleo. Yo entraré por la ventana trasera. Tú entra por la puerta principal, susurró Fox cuando estuvieron lo suficientemente cerca, y se fue antes de que Eraser pudiera responder. Solo había dos allí. El tercero debió de escapar. Solo tenía que reducir sus pérdidas. Por suerte, los atrapó. Sus voces eran silenciosas dentro del apartamento, pero Izuku podía oírlos perfectamente. Al jefe no le va a gustar esto. Hiran no parecía contento mientras caminaba de un lado a otro.
Sus pasos coincidían con los de Eraser al subir la escalera. Entonces échale la culpa al maldito zorro. ¿No es él el culpable de la mayoría de los trabajos arruinados?, gruñó Davy, presionándose la herida del hombro con la mano. El cuchillo quedó abandonado en el mostrador. ¿O no quieres que te ensucien el culo por todos los negociaditos que tienes con ese cabrón? Tú eres el único que puede hablar. Hiram no pudo decir más palabras cuando Eraser irrumpió por la puerta. La mano de Davy ardió momentáneamente antes de que su don se borrara. Debido a su lesión, estaba fuera de servicio de todos modos, y Hiram debió de darse cuenta al correr hacia la ventana trasera sin pensarlo 2 veces. Fox lo saludó al llegar, y la sarta de palabrotas que profirió después fue, cuanto menos, pintoresca. Empujó al hombre de vuelta a la sala de estar y Eraser lo esposaba junto con Davy en cuestión de segundos. No robes mis cosas. Izuku tomó su cuchillo con una sonrisa, muy consciente de las miradas que probablemente recibía de ambos hombres. Esto era peligroso, increíblemente peligroso. Si los arrestaban, Hiram podría delatarlo en segundos, y Davy no tardaría en hacerlo. Además, quería las respuestas a todo esto. Cuando ambos fueron subidos a un coche de policía, Fox no se quedó muy atrás. Estaba obteniendo respuestas, incluso si estaba peligrosamente cerca de ser arrestado para hacerlo.